Dime. Buenos días, hoy le vamos a hablar sobre la fisiología del gusto, mi compañera Joana Navarrete y quien les habla Tatiana Márquez, aspirantes al semillero de Fisiología Fisis. Bueno, para empezar vamos a darles una breve introducción sobre lo que es el sentido del gusto. El sentido del gusto viene siendo el segundo sentido químico que poseemos. Las sustancias químicas que pueden estimularlo son detectadas y posteriormente traducidas por unos quimiorreceptores que tenemos localizados en las papilas gustativas. Los sabores básicamente son el resultado de la mezcla de 5 cualidades gustativas elementales, que son lo salado, lo dulce, lo agrio, lo amargo y el umami, que se puede identificar en muchas de las sustancias añadidas a los alimentos, sobre todo con el glutamato monosódico, con el cual estamos muy familiarizados en los Doritos de queso. Es importante también resaltar que el sentido del gusto le permite a la persona escoger la comida en función de sus deseos y a menudo según las necesidades metabólicas de los tejidos corporales, pues para cada sustancia específica. También es importante recalcar que varios estudios fisiológicos y neurofisiológicos han identificado mínimo 13 receptores químicos que probablemente estén en las células gustativas. Dentro del sentido del gusto existen varios trastornos, sin embargo, estos no van a representar un peligro, entre comillas, para la vida de quien los padezca. Sin embargo, pues van a alterar la calidad de vida del mismo y van a influir en su estado nutricional. Les decía que peligro entre comillas, porque al padecer estos trastornos, pues dependiendo del que sea, se aumenta la posibilidad de un envenenamiento accidental, pues al no poder identificar lo que se está comiendo quien padece el trastorno. Dentro de los trastornos más comunes encontramos la ageusia, que es la ausencia total del gusto, la hipogeusia, que es la disminución de la sensibilidad gustativa, la hipergeusia, que es el aumento de la sensibilidad gustativa, y la disgausia, que es la distorsión del gusto, como la sensación sin que haya un estímulo gustativo existente, pues que la provoque. Como podemos observar en la imagen, tenemos tres tipos de célula: las células de soporte, las basales y las receptoras del gusto. Las células de soporte se encuentran entre las células receptoras del gusto. Estas no responden a los estímulos gustativos. Las células basales son células madre indiferenciadas que sirven como precursoras de las células del gusto. Estas células sufren un reemplazo continuo y las nuevas van a reemplazarla cada 10 días. Estas migran hacia el centro del botón gustativo, donde se diferencian de las células receptoras nuevas. Las células receptoras nuevas que se acaban de regenerar son necesarias para sustituir a las que se van desprendiendo de la lengua. Luego tenemos las células del gusto, que son quimiorreceptores del sistema del gusto. Estos recubren los botones gustativos y prolongan las microvellosidades hacia el interior de los poros gustativos. Esas microvellosidades que les comentaba proporcionan un área superficial grande para la detección de estímulos químicos. Bueno, ahora una abrebocas de la estructura de las papilas gustativas. Vamos a decir primero que a diferencia del sistema olfativo, pues en el que las células receptoras son las neuronas aferentes primarias, en el sistema gustativo las células receptoras no son neuronas, sino que vienen siendo células epiteliales especializadas que funcionan como quimiorreceptores y traducen los estímulos químicos en señales eléctricas. Las fibras aferentes inervan las células receptoras del gusto y transmiten esa información al sistema nervioso central. Los botones gustativos de los que hablaba mi compañera se organizan en papilas especializadas, habiendo tres tipos que los vemos al costado derecho de la diapositiva, que son caliciformes, foliadas y pungiformes.
Voy a hablarles de estas tres. Empezaré por las caliciformes. Son las más grandes, pero pues las menos numerosas y están dispuestas en hileras en la base de la lengua y cada una de ellas está rodeada por una depresión en forma de cáliz, con los botones gustativos ubicados a lo largo pues, de esta depresión. Debido a su gran tamaño, casi la mitad de los botones gustativos se encuentran en papilas circunvaladas. Las células gustativas de las papilas circunvaladas están inervadas por los pares craneales 7 y 9. Pasamos a las papilas fungiformes. Estas están diseminadas sobre la superficie dorsal de la lengua y son más numerosas cerca a la punta anterior de la misma. Se les dice fungiformes porque pues su forma es de hongo. Las células gustativas de estas papilas fungiformes van a estar inervadas exclusivamente por el par craneal 7. Por último, las papilas foliadas, disculpen, se encuentran en los bordes laterales de la lengua y los botones gustativos se encuentran en los pliegues de los lados de las papilas. Mecanismos de transducción del gusto. Entonces, para detectar las 5 cualidades gustativas básicas que ya conocemos, la lengua debe tener una sensibilidad específica en cada parte, en cada área. Todas las cualidades gustativas pueden detectarse sobre la superficie completa de la lengua, pero hay regiones que tienen umbrales distintos para llevar a cabo la detección de estos sabores. Como lo podemos observar aquí en esta imagen, la punta de la lengua es la que más responde a los sabores dulce, salado y umami, mientras que la parte posterior responde al sabor amargo y los laterales de la lengua responden más al sabor agrio. En la mayoría de los casos, en último término, la transducción lleva a la despolarización de la membrana del receptor del gusto. Quiere decir, un potencial generador despolarizante. Esa despolarización conduce a potenciales de acción en los nervios aferentes que inervan esa porción específica de la lengua. Bueno, como primer sabor tenemos al sabor agrio. Este sabor es causado por ácidos y se debe a su concentración elevada del ion hidrógeno. Entre más ácido sea el alimento, pues mayor va a ser la sensación que produzca. Eh, estos hidrógenos, estos hidrógenos, sí, la concentración de ion hidrógeno lo que hace es bloquear los canales de potasio, generando así la despolarización, lo que se va a traducir en la sensación de agrio que yo creo que todos conocemos cuando nos comemos un limón o algún cítrico. Para el sabor salado, este está mediado por los iones de sodio. El sodio, como lo podemos observar aquí, entra al receptor del gusto a través de los canales de sodio de la membrana, produciendo directamente esa despolarización. Este, como ya les decía, está causado por las sales ionizadas y la concentración del ion sodio. Bueno, dentro del sabor dulce, tenemos que el sabor dulce es causado por los compuestos orgánicos y por las sales inorgánicas. Dentro de los compuestos orgánicos tenemos los azúcares, los glicoles, los alcoholes, los aldehídos, los cuerpos cetónicos, las amidas y los esteres. Y dentro de las sales inorgánicas encontramos el plomo y el berilio. ¿Cómo funciona? Las moléculas, perdón, se unen en una clase diferente de receptores acoplados a la proteína G en la membrana de la célula receptora gustativa y abren los canales de TRP que pues van a llevar a la despolarización y pues obviamente a la sensación eh, que despierta el dulce.
Para la sensación del sabor amargo, las moléculas estimuladoras se unen a los receptores acoplados a proteínas G de la membrana del receptor del gusto. Esto está mediado por un mecanismo de inositol trifosfato. Estos lo que hacen es abrir los llamados canales de potencial del receptor transitorio para que ingrese y se pueda llegar a la despolarización. Este sabor amargo no está originado por un único agente químico. Pueden ser sustancias orgánicas o alcaloides. En las orgánicas tenemos cadenas largas de nitrógeno y en las alcaloides suscitan un sabor amargo que normalmente es seguido por el rechazo del alimento, puesto que no es agradable a nuestro gusto. Bueno, ahora el sabor umami, pues como les dije hace unas diapositivas, es un sabor dominante de los alimentos que contienen glutamato. Los alimentos pues que contienen glutamato está la carne, el queso y es un receptor gustativo para glutamato y puede estar relacionado con los receptores glutamatérgicos expresados en sinapsis neuronales. La ruta que sigue el sabor umami se asimila a la ruta que sigue el sabor dulce. También pues como les comentaba, están como añadidos a alimentos que consumimos de manera esporádica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las vías gustativas. Como lo hemos mencionado, el gusto pues, se inicia con la traducción de señales químicas en las células receptoras gustativas que están localizadas en los botones gustativos. La traducción de estas señales conduce a potenciales receptores despolarizantes que originan potenciales de acción en neuronas aferentes primarias inervadoras de regiones específicas de la lengua. Las diferentes regiones de la lengua son inervadas por ramas de 3 pares craneales. Entonces, tenemos al nervio glosofaringio, que es el encargado de inervar el tercio posterior de la lengua y el cual es más sensible a los sabores amargo y agrio. Luego tenemos al nervio facial o el par craneal 7, que es el encargado de inervar a los 2 tercios anteriores de la lengua y este pues es más sensible a los sabores dulce, umami y salado. Y pues por último, el dorso de la faringe y la epiglotis están inervados por el nervio vago o par craneal 10. Estos 3 pares craneales entran en el tronco del encéfalo, ascienden por el tracto solitario y pues terminan en neuronas de segundo orden en el núcleo solitario del bulbo. En esta diapositiva entonces podemos evidenciar de manera muy puntual y concisa cómo es la transmisión al sistema nervioso central de todo lo que captó nuestros botones gustativos y lo podemos hacer de esta manera. Entonces, en primer momento entonces tenemos las fibras gustativas que hacen sinapsis en los núcleos del tracto solitario. Luego de que estas hacen sinapsis envían neuronas de segundo orden al núcleo ventral posterior medial del tálamo. Allí entonces luego de que pasan estas intervienen las de tercer orden que van al polo inferior de la circunvolución poscentral en la corteza cerebral parietal. Luego pasa al área opercular adyacente, envía proyecciones al tracto solitario, tronco del encéfalo, los núcleos salivales superior e inferior. Una vez pasa esto, entonces envía señales a las glándulas submandibular, sublingual y parótida para que se dé la secreción de la saliva. Y pues esta es nuestra bibliografía, la que utilizamos para basarnos en esto y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.